al final les puse un reto, les dije, oigan, se abrió una convocatoria para un congreso del Instituto Tecnológico de Sonora. Les dije, si hacen un resumen con esas características de 2 hojas del tema que más les haya gustado de esta materia y está listo para someterse, primero pues sacan 10 en esa actividad y ya se cierra el semestre. Pero si está bueno y lo sometemos y se acepta, yo les pago la inscripción al congreso y participan. Y hubo un equipo que sí lo logró y participó y lo presentó. Luego les voy a pasar, les voy a compartir tanto el video de la presentación como el video de las preguntas que hicieron. Yo les tuve que entrar al kit al final, pero la verdad es que entendieron muy bien las cosas y lo pudieron expresar fácilmente. Estuvo bonito. Luego les voy a compartir para que vean lo que se puede sacar de esta materia. ¿Sale? Bueno, pues vamos arrancando con lo interesante. Todo lo que hemos visto hasta antes, medio que nos empieza a complicar y empezamos a ver cómo están las cosas, pero vamos ahorita allá a entrar de lleno al diseño de los procesos. ¿Sale? A ver, déjenme empezar a compartir. Esta semana ha sido intensa porque tuve ese congreso que participaron estos chicos y mi alumna de maestría, con un proyecto, a ella le dieron en póster, no sé por qué, mientras que a los chicos les dieron en oral, a esta Ana le dieron en póster la presentación. También se las puedo compartir para que vean, porque como lo grabamos, como todo fue virtual, pero ella lo que hace es un análisis hidrodinámico de una columna Ehrlich para ver la transferencia de masa en el reactor con puras ecuaciones. Como por la pandemia no pudo ir al laboratorio, pues volteamos el proyecto a hacer puras ecuaciones diferenciales, hacer el análisis. Está bastante interesante también lo que está haciendo ella. Entonces se los voy a compartir para que vean de qué va la ingeniería de procesos y qué bonita que es. Bueno, y ahí les digo, fue intensa porque fue ese congreso, yo di el curso en el congreso, el que les platiqué también. Hoy fue el examen de grado de uno de los chicos del laboratorio y le fue muy bien, estuvo muy bonito su proyecto. Así que bueno, es cuando uno ve que vale la pena todo el esfuerzo que hacemos, la verdad. Bueno, déjenme retomar esto que medio empezamos ayer. Ya vimos los conceptos básicos, ya vimos cómo se hacen los balances de materia y ahora vamos de lleno a lo que nos importa, que es el diseño de los procesos. Ya sabemos que para diseñarlos, pues debemos de hacer los diagramas de bloques, los diagramas de flujo y que debemos de haber hecho experimentos para tener información y que podamos entonces diseñar, calcular, simular y optimizar. Entonces, bueno, dice que tenemos 3 tipos de diseños, que es el empírico, el evolutivo y el algorítmico. El diseño empírico es como la base. Sale, como su nombre lo dice, de la experiencia, de lo que hemos hecho antes en el laboratorio, o yo les ponía ayer el ejemplo de en la cocina, ¿no? Si voy a hacer un super postre, pues de mi experiencia, yo digo, ok, siempre hago lo mismo, está funcionando bien, voy a diseñar. Entonces, armo el diagrama de bloques de ese diseño, de ese proceso. Esa es mi base. A partir de eso, voy a empezar a identificar qué partes de mi proceso podrían mejorar. Y entonces hago una evolución de mi diseño. Aplico el famoso diseño evolutivo. Y una vez que ya lo mejoré y que está trabajando súper bien, puedo buscar cómo mejorarlo aún más para que me dé más ganancia, para que me dé más producción, para que salga en menos tiempo, lo que sea, significa al final más ganancia económica. Y entonces ahí aplico el diseño algorítmico. Para los 3, debo de aplicar esta cosa que se llama metodología de módulos básicos. Vamos a revisar de qué va o de qué trata esa metodología. Dice que esta metodología va a dirigirse a los recursos que tengo disponibles y a las limitaciones que tiene mi proceso en particular. O sea, yo debo de ver cosas muy específicas de mi proceso. Pero me va a permitir como ingeniero de proceso transferir y adaptar la tecnología, por ejemplo, a nivel industrial. Esto pues requiere de que yo tenga creatividad para adaptar mi tecnología que a lo mejor corría en la cocina o en mi laboratorio, yo les decía con coladeritas, con cosas así, hasta a nivel industrial y que me sigan dando los resultados que a mí me daban en el laboratorio. Al principio, cuando yo empecé en el tecnológico, me contrataron para hacer investigación en lo que antes era la subdirección de investigación. Y pues yo iba saliendo de la maestría, propuse un proyecto de producción de colorantes, básicamente astaxantina, a partir de unas levaduras que cuando crecen producen ese colorante. Pero fíjense que lo producen en la parte interna, entonces hay que romper las células para poder extraer ese colorante y explotarlo, ¿no? ¿Sí han escuchado de la astaxantina?
¿O no, nunca? No, profesora. ¿No? Bueno, la astaxantina es un colorante, es un precursor de alguna vitamina, pero se utiliza muchísimo en el área de alimentos. Incluso, ustedes saben que hay granjas, por ejemplo, de camarones, que cultivan, en vez de que los tengan en el mar o en el río, los cultivan, los hacen crecer ahí, son camarones no artificiales, sino los que, como si fueran de probeta, hagan de cuenta, los hacen crecer en esas granjas. Esos camarones nunca en su vida verán ni el río ni el mar, no saben que son organismos de esos hábitats, sino que piensan que pertenecen a ese estanque. Obviamente, pues no están acostumbrados, no tienen la luz adecuada y todos los componentes del mar, y entonces, ¿qué les ponen? Al final les ponen astaxantina para que pinten bien del color rojito, por ejemplo. Y así como eso, también les dan a los pollos para que la carne sea más amarillita y así. Es un colorante, como el colorante que le da el color a la zanahoria, por ejemplo. Son precursores de vitamina B. Ese es otro rollo. Bueno, es muy apreciado a nivel industrial porque se aplica en diferentes cosas y entonces se puede producir por una síntesis química o mediante la biotecnología. Y para eso los microorganismos que la producen pueden ser de dos, o una levadura que se llama Apaphia rhodosima o las microalgas, que es en lo que está ahorita muy de moda. En aquel entonces, hace 20 años, la Apaphia estaba siendo una buena opción. Entonces yo llegué al tecnológico y dije, pues aquí tengo esto, pero ¿qué creen? Que no había nada para trabajar. Ahí me dejaron unas centrífugas viejas que todavía tengo ahí en el laboratorio arrumbadas porque ya no sirven, una que otra cosa, pues hazte bolas, ¿no? Y yo tenía que romper a mis células y como no tenía dinero todavía para el proyecto, tenía que hacer unas pruebas. Alguien me dijo que servían las piedras de hormiguero para romper a las células. Pues ahí me tienen a conseguir piedras de hormiguero para hacer la ruptura celular. Después ya conseguí perlas de vidrio y ya pude hacer el proceso. Pero mientras, para empezar a diseñar mi proceso, tenía pues elementos básicos como por ejemplo piedras de hormiguero. Cuando ya vi que podía funcionar y todo, ya lo adaptamos, compramos las piedras, las perlas para la ruptura, las perlas de vidrio y así, y ya medio que hicimos la tecnología, el proceso y se acabó. ¿Sale? Pero pues teníamos que aplicar la creatividad a esto para poder más o menos adaptar y empezar a correr los experimentos. Ajá. Y claramente, bueno, después ya cuando lo transferimos, pues fuimos teniendo un proceso más confiable, más repetitivo. Generamos una tesis y ya no prosperó más, pero les quería contar esto para que vieran cómo pues tenemos que empezar con lo mínimo y si esto hubiera súper funcionado y a lo mejor quisiéramos hacerlo a nivel industrial, entonces tendríamos que haber adaptado pues de las piedras de hormiguero a algo más específico y después eso en el laboratorio eran con las perlas de vidrio para romper. Pero ya a nivel industrial, pues no me sirve, no es rentable romper las células con perlas de vidrio, necesito un equipo que me permita romper las células. Es cuando voy brincando el tipo de diseño, pero si lo tengo bien concebido desde el principio, puedo ir adaptando mi tecnología a mayores escalas para mantener la confiabilidad de mi proceso. Eso es lo que les quería decir ahí, ¿sale? Bueno, entonces, pues yo necesito tener un punto de partida para diseñar primero mi proceso y luego el tamaño de la planta. Y esta metodología lo que me permite es desarrollar y adaptar la tecnología a cierto mercado. Por ejemplo, dice aquí mercado pequeño y es menos complejo en necesidades con recursos limitados y abundante mano de obra. Vamos a ver. Como les digo, vamos de lo más sencillo y luego lo empezamos a complicar, ¿no? Lo empezamos a complicar. Y entonces dice que debo de ver las condiciones de la reacción y de la concepción global de todo el proceso. Y debo de ver interrelaciones entre las variables físico-químicas y las operaciones unitarias. Aquí es donde entra mi formación como ingeniero bioquímico. Lo principal es fragmentar el proceso en sus componentes principales y optimizar cada componente. Esa es la clave de todo. Si mi proceso es lo que hicimos de postre y que eso es un éxito, el postre que hago en mi cocina común y corriente, para adaptarlo tengo que ver primero el proceso y luego fragmentarlo en lo principal. Y debo de empezar a ver cómo optimizo cada componente de ese gran proceso, para llevarlo ya a nivel industrial. ¿Lo empiezan a ver más o menos? A ver. Entonces, esta metodología requiere de 5 cosas importantes. La primera es
identificar cuáles son las especificaciones mínimas que debe de tener el producto. Ajá. Si es el postre, pues ¿qué debe de ser? ¿De qué tamaño? ¿Qué sabores? No es lo mismo las especificaciones que requiere tener mi producto que la voy a vender a mis vecinos, que si el producto va a ser producido por una empresa que lo va a vender a muchas empresas. ¿Eso es claro? Esto es, si yo hago postres aquí y lo vendo a mis vecinos, ellos no me van a pedir que cumplan con la norma oficial del nivel de azúcar de mi postre. Es más, ni siquiera voy a tener las etiquetitas de exceso de azúcar. Ajá. Ellos no me van a pedir que les ponga una fecha de caducidad. Lo ideal sería que yo les dijera, consúmelo antes de tal día, porque si no le vas a empezar a ver ahí cositas flotadas encima pegadas que se llaman hongos y así, ¿no? ¿Sale? Pero las especificaciones mínimas de mi producto que yo hago aquí no van a ser las mismas que me requieren si yo este producto lo hago en una empresa grande, que ya está regida por normas oficiales. Ajá. Y que me marcan o me regulan que este producto no debe tener tanto más de azúcar o que debe de tener cierta vida de anaquel antes de que se empiece a contaminar o cosas así. ¿Sale? Esa es una. La otra que debe de considerar el desarrollo de esta metodología es qué materias primas tengo disponibles. Ajá. Yo aquí puedo decir que hago unos pies de piñón buenísimos, ¿no es cierto? Pero, ajá, puedo decir. Y mi materia prima, pues me vale la pena si lo hago para mi familia porque pues no se gasta tanto, pero el piñón es carísimo. Ya a nivel industrial, pues voy a tener que empezar a ver cómo le hago para encontrarme algo que sea medio sustituto del piñón o al menos sustituir una parte porque me va a salir caro. Ajá. Tengo que estudiar qué materias primas puedo utilizar para poder tener productos del mismo sabor y de la misma calidad o al menos la misma calidad de lo que yo hacía aquí en mi cocina. ¿Va? Lo mismo con los cultivos. No es lo mismo que yo esté trabajando con glucosa que me sale carísima, a que cuando lo tengo que subir al reactor enorme, pues que yo le ponga glucosa, eso se va a llevar toda mi ganancia, toda mi inversión ahí. Entonces tengo que buscar qué materias primas puedo utilizar para montar el proceso y hacerlo igualito, ajá, sin gastar tanto en la materia prima. ¿Mm? Tengo que ver las reacciones alternas, es decir, aquellas que suceden y que yo no le hago caso, pero que me pueden servir, por ejemplo, como subproductos, algo que ya discutimos antes en clase, ¿se acuerdan? Luego, el estudio de las necesidades de separación y de purificación. O sea, todo está muy bonito y me sale padrísimo la cantidad de ácido que voy a producir. Pero, ¿y luego cómo le voy a hacer para separarlo de esa mezcla? ¿Ah? Y después, todos los sistemas auxiliares que necesito. O sea, si necesito electricidad, si necesito vacío, aeración, transporte, todas esas cosas debo de considerar en esta metodología para diseñar mis procesos. ¿Va? Espérenme tantito. Ok, bueno. Entonces vamos a ver las fases de la metodología. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? No, profesora, ninguna. Ok. Bueno, a ver, entonces vamos a ver. Esto es lo que yo requiero para llevar a cabo mi metodología. Ajá, esa información. Ahí van las fases de la metodología. Como toda metodología, pues tiene pasos, ¿no? Lo primero es estudiar el producto que voy a generar. Ajá. Hay que ver las especificaciones del producto. Dice, los gustos van cambiando. Eso habla de todo, desde un postre, un guiso o incluso un producto de laboratorio. Ajá. Hace 50 años, si se producía a lo mejor un fármaco, la gente no era tan piquis de que el fármaco tuviera una capa entérica súper chiquitiguau, ¿no? Te tomabas el fármaco y te daba en la torre, en el estómago, pero no importaba, ¿no? Ahora las cosas van cambiando y las especificaciones también van cambiando. Entonces hay que revisar cómo están los gustos de la población que va a consumir mi producto, que va a ser el consumidor final de mi producto, y qué especificaciones debería de cumplir. Por ejemplo, ahora está mucho el boom de, es que yo no quiero nada transgénico, ¿no? O yo puro orgánico. Todo eso va a cambiarme las especificaciones del producto que yo voy a generar, o más bien me va a determinar las especificaciones que debe de cumplir mi producto, y yo debo de saber eso para ver si sí le entro o de plano no lo voy a lograr. Ajá. Básicamente lo que se busca es tener los productos más efectivos, atractivos, seguros o versátiles. Ajá. En nuestra área
Esto tiene que ver con qué tanto mi producto va a ser seguro, bioseguro, o sea, que no va a intoxicar al consumidor, no va a contaminar el ambiente, debería de ser una especificación muy importante. Ajá. ¿Qué tanto es orgánico, lo más natural posible? ¿Se fijan? Todo eso es importante estudiar del producto. Ajá. Y luego dice, se deben definir las especificaciones mínimas adecuadas que debe de tener el producto. Esto es, pues, que tenga una vida de anaquel mínimo de 2 semanas, que cumpla al menos con esta norma oficial mexicana, que de contaminante tenga como máximo tanta cantidad, etcétera. ¿Me explico? ¿Sale? Y luego empezar a ver qué productos compiten con el que yo voy a generar. Ajá. Así como tener clara la demanda del mercado que lo va a consumir. Fíjense. Ay, esperen. A ver, en breve ya nos vamos a dividir en diferentes procesos. Como les dije, cada semestre yo estudio diferentes cosas. El semestre pasado, lo que pensé es, bueno, todos vamos a trabajar en el mismo proceso, que es el de la fermentación AB. ¿Han escuchado alguna vez de esa fermentación? Fermentación ABE. Es para generar combustibles, ¿no? No. Okay. No, doctora. Se llama así porque una bacteria que se llama Clostridium acetobutylicum se encarga de fermentar la glucosa y durante su proceso de fermentación produce 3 compuestos importantes: butanol, etanol y agua. Por eso es AB. Acetona, butanol y etanol. Entonces, por eso es ABE. Bueno. De las 3, la que más produce es butanol. Tanto la acetona como el butanol como el etanol son solventes, pero el butanol además puede ser usado como biocombustible. Entonces, ese biocombustible es importante y puede competir con el diésel y con la gasolina, sobre todo con la gasolina, porque los vehículos que lo empleen como combustible no requieren una modificación en su estructura. O sea, el butanol funciona como funciona la gasolina. Entonces es bastante atractivo la capacidad de producir ese solvente. ¿Va? Y además de todo, tenemos la posibilidad de hacerlo con un microorganismo. Eso está súper bien. Tiene sus bemoles. El problema es que, por ejemplo, el microorganismo no puede producir demasiado butanol porque se intoxica y se muere. Esa es una. Y entonces lo que produce en cuestión de la cantidad de agua que hay en el medio es, hagan de cuenta, así de butanol respecto a todo lo que hay de agua. Y el rollo es cómo le voy a hacer para poder separar mi producto y tenerlo puro para poderlo vender. Entonces, si yo encuentro un superproceso, lo primero es, a ver, debo de estudiar al producto para ver si me vale la pena buscar el superproceso. Entonces, si yo veo que este producto tiene características como de que es competitivo con la gasolina, de que la puede sustituir sin generar tanta contaminación, bla, 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 pues entonces empieza a ver que sí, a lo mejor me vale la pena estudiarle y perderle un ratote estudiando cómo montar el proceso para obtener una buena cantidad de butanol. Pero si no, a lo mejor pues es que, ¿para qué me va a servir estarme 10, 15 años estudiando si no voy a tener un producto que tenga las características que puedan competir con el mercado? ¿Me expliqué este rollo? Entonces, ahora yo creo que esta vez sí vamos a proponer diferentes procesos, vamos a analizar diferentes procesos, para que también quienes están en el área de alimentos pues vean otro tipo de cosas, ¿va? Porque este proyecto que les digo es mucho más orientado a la parte de la biotecnología ambiental. Y de repente hay procesos dentro del área de alimentos que son de interés. Entonces vayan visualizando más o menos qué les interesaría estudiar. Vamos a estudiar armar el proceso completo. Yo prefiero que no sea de preparar unas galletas o algo así, porque necesitamos meter ecuaciones y balances y así, ecuaciones diferenciales para simular el proceso. Y a veces en esto de las galletas eso no es tan fácil hacer. Entonces, si bien los alimentos pueden trabajar en la parte de generar un alimento, podrían también obtener, por ejemplo, desarrollar un proceso en donde el producto principal sea, por ejemplo, una enzima que se aplica para la industria de los alimentos. Puede ser. O puede ser un aminoácido o un ácido orgánico que se aplica para conservar el alimento, o una goma. ¿Me explicó?
Entonces, como sea, hay que saber vender el proceso. Y lo primero es estudiar el producto. ¿Por qué es atractivo? Ajá. ¿Qué características debe de tener para el uso que yo le quiero dar? Por ejemplo, hay enzimas que sirven para hacer detergentes, para formular detergentes orgánicos que no contaminan, que son biodegradables. Ajá. Esas enzimas también se pueden aplicar en el área de alimentos. Ajá. Claramente, las especificaciones y las características de las enzimas que se utilizan como detergentes no van a ser las mismas que estas mismas enzimas trabajadas ahora para formular un alimento. ¿Estamos de acuerdo? Porque van a tener diferentes tipos de consumo. Mientras que las de los detergentes, el humano no se las va a consumir, podrían estar menos puras. Ajá. El de los alimentos sí. Entonces las características de esta enzima que yo voy a producir van a cambiar, sus especificaciones y sus características van a cambiar dependiendo en qué aplicación final la voy a utilizar. ¿Me explicó? ¿Vale? Entonces, esto va a ser clave y va a ser de lo primero que voy a pedir que busquen para el proceso que van a seguir. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Luego vamos a tener, una vez que ya ubicamos el producto, cuál va a ser su importancia, etcétera, vamos a ver las materias primas. Ajá, como les digo, lo más común es que en el laboratorio, cuando ustedes van a trabajar esto, pues van a tener que buscar información de los artículos para poder plantear su proceso, para poderlo diseñar y hacer los cálculos, todo lo que vamos a hacer el resto del semestre. Ajá. Y generalmente de los artículos, lo que reportamos es información de conocimiento básico que hacemos en el laboratorio, donde hacemos los procesos a nivel matraz y donde podemos gastarnos la glucosa porque es un matracito. Ajá. Si esto lo voy a ver más grande, obviamente no me va a salir la lana metiéndole glucosa como una de las fuentes de carbono. O metiendo, no sé qué otra cosa se me ocurre, vitaminas como cofactor para hacer crecer al microorganismo, pues no me va a salir. Voy a tener que buscar materias primas que puedan ser incluso desechos de otras industrias y que para mí sea mi fuente de carbono, nitrógeno y nutrientes, por ejemplo. Ajá. Y así por el estilo. Esto me va a dar oportunidad de disminuir el costo. No me va a costar lo mismo el proceso si debo de emplear glucosa y vitaminas a mi medio de cultivo que si yo puedo agarrar los residuos, por ejemplo, de la industria lechera o de las tortillerías o de los jugos. ¿Me explicó? Esto va a ser diferente. Ajá. Tengo que identificar cómo está el valor en el mercado, tanto de la glucosa como de esas que les digo, y ver si me vale la pena, pues mejor sustituir. Ajá. Algunas cosas, a lo mejor no hay de otra más que importarlas. Tengo que ver los costos, cómo es el costo en euros, pero en dólares, todo eso es importantísimo. Ajá. Y dice, bueno, y que esto no acabe con el ahorro que su uso podría significar. Por ejemplo, yo puedo traer para mi proceso una materia prima padrísima que es la cáscara de una fruta exótica de la India, que en la India se tira y hay montones. Padrísimo. A mí me la van a regalar. Nada más yo tengo que pagar el traérmela. A mí me la van a regalar, pero yo tengo que pagar el traérmela de la India. ¿Se imaginan? Al final, pues es que no me va a traer un costalito, a lo mejor para mi industria voy a necesitar un montón, y entonces eso ya me va a implicar gastos de importación que a lo mejor me sale más caro que ponerle glucosa a mi medio, ¿se fijan? Y por último, ¿qué influencia tienen estas especificaciones de la materia prima sobre el producto final? Es decir, pues resulta que mi producto es una enzima que produje a partir, fíjense, de los residuos de la industria de las pieles, de los que hacen pieles encurtidos, ¿sale? Las curtidurías. Y esa enzima resulta que es buenísima para elaborar un alimento específico. Eso está padrísimo porque esa industria de las pieles tira esos residuos y de ahí puedo sacar la enzima. O de ahí puedo sacar mi fuente de carbono, mi materia prima, para producir la enzima que yo le voy a vender a la industria de los alimentos. Está buenísimo el asunto. Pero ¿qué creen? Que quien me va a consumir esa enzima para producir alimentos, produce puros alimentos kosher. ¿Han escuchado de eso? ¿Han escuchado ese término? No. Ok.
Los judíos, por ejemplo, no consumen carne, ¿cierto? Creo que es carne de cerdo, o al revés, no consumen, o más bien consumen carne, ¿cómo está? Consumen carne de cerdo certificada, es decir, de cerdo que fue tratado con todos los cuidados, toda la dignidad, según lo que marcan sus creencias. Ajá. Entonces, bueno, en los cines, por ejemplo, yo ese término lo conocí cuando trabajé en Cinemex hace 1000 años, ¿no? Porque algunas de las sucursales vendían los hot dog kosher, es decir, las salchichas con las que hacían esos hot dog eran de carne de cerdo certificada para que los judíos lo pudieran consumir, ¿va? Y entonces, resulta que si yo voy a ofrecer la enzima que voy a producir a partir de esos residuos de la industria de los cerditos, ajá, para producir alimentos kosher, no me la van a aceptar, porque al final rompe su línea de creencia para que puedan ponerle el sello de que ese alimento es kosher. ¿Me expliqué? Sí, maestra. No, yo ese ejemplo no lo entendí. A ver, si yo voy a producir, fíjate que mi producto va a ser una enzima que se puede aplicar para la industria de los alimentos, ¿sale? Para producir un alimento muy específico y muy selecto. Ajá. Yo tengo el proceso perfecto para producir esa enzima para ese alimento. Ajá. Mi proceso implica que mi fuente de carbono venga de la industria de los que hacen las pieles de la ropa de piel y los portafolios así. Ajá. Pero ellos, de alguna manera, pues se considera que no cuidan a los animales de donde sacan las pieles. ¿Va? ¿A mí qué? A mí me sale bien barata la materia prima y me da un montón de enzima. Y esta enzima la quiero vender. ¿Pero qué crees? Que mi principal consumidor va a ser una industria que ocuparía esa enzima como su materia prima, la que yo produje. Ajá. Pero para producir alimentos kosher o certificados para el consumo de los judíos. Y esa certificación solo se las dan si durante todo el proceso de producción del alimento no tienen, por ejemplo, tortura animal. ¿Y qué crees? Que eso no va a suceder porque yo en mi proceso sí consideré esa materia prima que de alguna manera tiene que ver con la tortura animal, por decir un ejemplo. Ajá. Entonces, pues puede ser muy buena materia prima, puedes darme a mí muy buenos costos porque me cuesta poquito y me da una buena cantidad de enzima y lo que sea, pero al final mi producto no me lo va a comprar esa industria que sería padrísimo que me la comprara, porque no le voy a permitir cumplir con su especificación. ¿Sí? Sí, ya lo entendí. ¿Ya? ¿Sale? Entonces, lo que yo haga en el laboratorio, puedo hacer preguntas y decir, ya estuvo, ya hice el proyecto. Pero cuando ya me quiero ir arriba y desarrollarlo a nivel industrial, debo de analizar un montón de cosas. Lo primero es esto del producto, todas las características. Lo segundo es mi materia prima. Ajá. ¿Han visto a los tiburones en la tele? ¿El programa de los tiburones? Cuando van Sí. a vender sus procesos. Sí. Ah, bueno. Para llegar con mi proyecto a ofrecérselos a ellos es porque se han fijado que a muchos los batean porque no, esto tiene mucho dulce y esto no se va a vender y esto no sé qué, porque a lo mejor no hicieron todo este análisis. ¿Me explicó? Ajá, y yo llego, me ha pasado que, o sea, he visto que llegan y dicen, ah, pues mira, yo tengo un super jugo de no sé qué, le dicen, esto ya en el mercado, o esto no va a ser rentable, o esto no te lo voy a consumir tal o cual persona, ¿se fijan? Porque no vieron todas las fases de esta metodología. ¿Va? A ver. Otra cosa es las reacciones alternas. Fíjense. Acuérdense que mi bioproceso se divide en 3 etapas. ¿Se acuerdan cuáles son? Mi bioproceso se divide en 3 grandes etapas. ¿Cuáles son? El upstream, el proceso y el downstream. Ajá. El upstream, la bioreacción y el downstream. Ajá. No podría decir que de los tres hay uno más importante, porque si uno no se hace otro y así sucesivamente. ¿Estamos? Pero yo sí creería que algo realmente importante es la bioreacción, ¿cierto? Porque es donde se va a generar el producto. Es tan importante que yo en el upstream debo de preparar todo para que esta suceda adecuadamente.
Es tan importante porque como suceda esta, me va a marcar o me va a determinar cómo va a ser el proceso de downstream o de separación. Ajá. Entonces yo diría que de los tres, si bien los tres son importantes y uno no sucede sin el otro, o sea, están relacionados, algo muy importante es la bioreacción. ¿Cómo se genera la bioreacción? No va a ser de gratis entonces que cuando trabajemos primero en la bioreacción y luego nos vayamos hacia atrás al upstream y hacia adelante al downstream. Ajá. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es tener muy clara cómo es nuestra bioreacción, porque esta bioreacción nos va a determinar cómo va a ser el proceso de separación de mi producto para llegar hasta el final a venderlo puro o casi puro. ¿Mm? Y después esto me va a determinar los costos globales del proceso. Si quiero una super pureza de mi enzima, obviamente debo de buscar una reacción que me permita tener una enzima lo menos contaminada posible por otras enzimas. Ajá. Y eso que me favorezca el proceso de separación de la enzima para llegar a la enzima totalmente pura. Esto me va a generar cierto costo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa bioreacción no la puedo hacer con el microorganismo que produce la enzima normalmente, porque cuando éste la produce además otras 100 enzimas diferentes y recuperar mi enzima de esas 100 me va a costar un relajo en el proceso de separación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invertirle a extraer el gen de ese microorganismo, ponerlo en una esteriquia o en una piquia y hacer un organismo recombinante que me genere la proteína recombinante, que solo se secrete esa enzima y que me sea fácil purificar. Pero eso le va a subir los costos a mi proceso. ¿Ya vieron? Todo eso tengo que verlo, unas por otras. Tengo que ver a qué velocidad sucede la bioreacción. Ajá, porque está padrísimo que yo produzco mi enzima, pero ¿qué crees? Que para producirla me cuesta un mes de cultivo. Eso es muchísimo, va a ser mucha pérdida. Entonces tengo que invertir en hacer investigación, ajá, para ver cómo le hago para disminuir el tiempo que me va a llevar producir esa misma cantidad de enzima. Ajá. O bien, está padrísimo, pero con la materia prima que tengo, resulta que la reacción no es tan buena. Y si le cambio a otra materia prima de tal o cual condición, la reacción es mejor y me da más producto. Ajá. O tengo que buscar algunas rutas alternativas, por ejemplo, la ingeniería metabólica, para favorecer la velocidad de reacción y la obtención de una mayor cantidad de producto. ¿Vieron? Esto se empieza a complicar de manera importante y tenemos que implicar a todas las materias que llevamos antes y que llevaremos ahora. Ajá. Tengo que ver cómo es el equilibrio de la reacción, o sea, qué condiciones experimentales me permiten llegar al equilibrio químico. ¿Alguien se acuerda de ese concepto de equilibrio químico? A ver, cuando llevamos cinética... Sí, cuando a ver. hay lo mismo de productos que de reactivos. A ver, Vanessa, pero ¿cómo está eso? Recuérdame, ¿cómo es así? Con los moles. Esta era una vez dos reactivos que se ponen a reaccionar. Ajá. Uh-huh. A mí me importa que reaccionen y entonces se van consumiendo y se va formando el producto. Ajá. ¿Por qué me importa llegar al equilibrio o qué me implica llegar al equilibrio? Que la reacción pueda ser reversible. A veces sí, a veces no. A veces la reacción es irreversible. Pero ¿por qué me importa saber que la reacción está en equilibrio? Para saber si lo mismo que tenía es lo mismo que se produjo. A ver, ¿cómo? Si lo mismo que tenía al principio salió igual al final. Pero si lo que tenía al principio eran reactivos. En cantidades. A ver. Sí, es cierto que el equilibrio es cuando tengo la misma velocidad de formación de productos que de reactivos. O sea, que si una reacción es reversible, así como se forman los productos, se pueden estar regresando a reactivos, pero al final yo no veo un cambio neto en la concentración de los productos. ¿No? Eso implica el equilibrio de la reacción. Cuando una reacción llegó a su equilibrio, es porque ya cuando yo lo voy evaluando en el tiempo, la concentración de productos se mantiene constante. Antes de llegar al equilibrio, la concentración de producto va en subida, ¿no? Porque se va incrementando hasta llegar a esta parte donde ya se mantiene constante. Antes de llegar al equilibrio, los sustratos empiezan a bajar y no es constante, van bajando y luego ya llegan al equilibrio.
Cuando están en equilibrio, los dos se mantienen constantes, no iguales, constantes. ¿Eso qué implica? Que la reacción ya agarró su patín y ya no va a cambiar, ¿no? Si yo la trabajo antes, tengo problemas de variabilidad de los datos, ¿sí o no? ¿Vale? Y entonces lo que tengo que hacer es conocer muy bien cómo es la cinética de la reacción, es decir, a qué velocidad sucede, en cuánto tiempo alcanza el equilibrio, porque todo eso lo debo de considerar para cuando yo establezco mi bioreacción. ¿Va? ¿Sale? Y con eso tengo que buscar a lo mejor otra fuente de carbono, otra condición de temperatura, algo que me permita llegar al equilibrio más rápidamente. ¿Sí? Y luego tengo que trabajar en el rendimiento de la reacción. ¿Cómo describirían o cómo definirían el rendimiento? ¿Que se hace en el tiempo estimado? No. La durabilidad. Si hablo de la reacción, ¿a qué se referirá el rendimiento? ¿A lo que se produce? ¿Es la cantidad de lo que se produjo? ¿Con respecto a qué? A la ¿A los reacción. reactivos? A los reactivos. A los reactivos. Ajá. Los que están llevando conmigo bioreactores, lo estamos viendo con los rendimientos biomasa, sustrato, producto, sustrato. Quiere decir que tanto 1 gramo de mi reactivo o de mi materia prima me genera el producto. ¿Qué tanto me rinde 1 gramo o 1 kilo de mi materia prima para darme cuánto de producto? ¿Sí? Y todo eso tiene que ver con la estequiometría, con la cinética, con la reacción en general. ¿Sale? ¿Vamos bien? Empieza a ver complejo, ¿verdad? Fíjense. Tengo que saber la interrelación entre la velocidad de reacción y la constante de equilibrio. Esa constante lo que me dice es pues, cuánto tiempo tarda en llegar para mantenerse en esta proporción de que estén en la misma, en una concentración constante de los reactivos y los productos. Entonces, ¿qué variables me afectan el equilibrio? Si se acuerdan, la temperatura me afecta el equilibrio, ¿sí o no? Me provoca que una reacción que ya estaba en equilibrio salga del equilibrio, ¿se acuerdan? Sí. Ajá. Sí. Igual la concentración de materia prima, ¿sí o no? Si mi reacción está en equilibrio y de repente la aviento materia prima, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan? La reacción va a empezar otra vez, ¿no? Bueno, el Se va bioproceso a empieza desplazar otra el vez. equilibrio. O sea, ya estaba en equilibrio y de pronto le pongo más materia prima, ¿qué pasa? Se mueve el equilibrio hasta alcanzar otra vez. ¿Se acuerdan? Esa es una. Y la otra, hay veces que el equilibrio depende de cuánta materia prima pongo. Si pongo poquita, se alcanza el equilibrio rápido. Si pongo más, se alcanza el equilibrio más lento, ¿no? La presión también me mueve el equilibrio químico, ¿sí o no? Si mi reacción estaba en equilibrio y de repente le meto presión, obviamente todo se va a mover, ¿cierto? También me lo desplaza Sí. el uso de catalizadores. ¿Ah? Y también me lo desplaza la velocidad con la que yo mezclo los componentes y la adición, el orden de adición de los reactivos. Todo esto obedece a una ley. ¿Se acuerdan cómo se llama esa ley? Me estoy acordando yo. La que me mueve el equilibrio. Es la ley de acción de masas, ¿no? Es la que vemos en cinética. Bueno, no importa. Vean las tablas de las gráficas de la izquierda. Ajá. Aquí en el eje de las X tengo cualquier parámetro físico-químico. Parámetro físico-químico, por ejemplo, temperatura, por ejemplo, bueno, eso es parámetro físico. A lo mejor viscosidad, a lo mejor, no sé, densidad, etcétera. Ajá. Y aquí tengo en el eje de las Y, por ejemplo, la velocidad de reacción. Pareciera que entonces, si yo muevo este parámetro físico-químico y lo voy aumentando, la velocidad de reacción va aumentando. Eso es lo que muestra esa gráfica, ¿no?
Abajo, este mismo parámetro físico-químico, yo lo comparo contra la constante de equilibrio o el porcentaje de producto que se genera en la reacción. Y fíjense que tiene este comportamiento. Ajá, esto es, el valor de este parámetro físico-químico es pequeño, tengo cierta constante de equilibrio o la reacción sucede a cierta velocidad. Conforme aumento este valor del parámetro físico-químico, esta velocidad o constante aumenta. Ajá, y después, si yo aumento más, esta va a bajar. Entonces puedo superponer dos elementos, estas dos gráficas, y decir, bueno, yo quiero mi máxima velocidad de producción. Ajá. Esto requiere tener un valor específico de este parámetro físico-químico. Ajá. Y cuando yo tengo este valor específico de este parámetro físico-químico y alcanzo lo máximo de la reacción, ¿cómo está la velocidad de reacción aquí? Ajá, como que relaciona dos cosas, superponiendo los valores para optimizar y mejorar la relación que hay entre la velocidad de reacción y la constante de equilibrio. Ajá. ¿A qué voy con esto? Pues que estaría padrísimo implementar, industrializar mi postre que tengo en la cocina. Pero si yo no tengo idea mucho de la ingeniería, de las bioreacciones, de la parte físico-química, de las operaciones unitarias, me va a costar mucho trabajo establecerlo. Voy a necesitar a alguien experto. Ajá. Porque son muchas cosas que debo de considerar y que a lo mejor como simple aficionado a la repostería no lo tengo visualizado, por ejemplo, ¿no? Cuanto y más si mi proceso va a estar hecho en una escuela donde estoy estudiando para hacer todo eso, ¿no? Bueno, después tengo que ver todas las necesidades de separación y de purificación. Ajá. Tengo que analizar que mi producto se genera junto con otros elementos. Ajá. No nada más voy a producir ácido acético o no nada más voy a producir ácido cítrico. El microorganismo lo va a producir porque yo le voy a dar las condiciones, pero en ese inter va a producir otras cosas. Y mi medio de cultivo va a tener eso y otras cosas más. Y tengo que quitar todas esas otras cosas más para recuperar lo que a mí me interesa vender al final como producto final. Ajá. Así que tengo que ver qué otros elementos están junto con el producto que yo obtuve, cuáles son sus propiedades físicas y químicas de todos estos materiales o productos, aparte del mío. Ajá. ¿Cuáles son las especificaciones del producto deseado? Esto es a lo que me refería con la pureza que debe de tener. No es lo mismo la pureza que debe de tener mi extracto enzimático que voy a utilizar para detergentes que la pureza que debe de tener mi extracto enzimático o mi enzima que voy a utilizar para formular un alimento o un medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que ver cuáles son estas especificaciones. Porque eso me va a determinar cuáles son las posibles secuencias de separación, o sea, qué operaciones unitarias debo de hacer para separar y obtener mi producto puro o no tan puro. Ajá. Tengo que ver que en el inter, como vimos antes, puede haber subproductos, es decir, elementos que en algún punto salen del proceso, pero que no los puedo tirar a la basura, no me conviene porque se pueden reutilizar, ajá, o vender para que alguien más los reutilice. Y todo eso tengo que ver cuál es su valor comercial, porque al final van a ser ganancias de mi proceso. Ajá. Y luego tengo que ver qué equipos debo de implementar para purificar mi producto, cuánto cuestan y cómo deben de operar. Ajá. Algunos operan a cierta temperatura o a cierta capacidad de, ¿cómo se llama esto? La corriente eléctrica, por ejemplo. Ajá, no es lo mismo la batidora que utilizo en casa que la que voy a utilizar a nivel industrial, que requiere una instalación trifásica, por ejemplo. ¿Sale? ¿Ven cómo está siendo de complejo? Permítame tantito. Es que tengo un alumno en el laboratorio y... ok. Y me está diciendo que está acabando de hacer el experimento. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Fíjense, esto va a ser importante porque ahora yo les voy a pedir a ustedes que ustedes solitos me propongan qué proceso quieren estudiar para el resto del semestre. Ajá. Los voy a dejar que ustedes generen el equipo en el que van a trabajar. Más o menos son equipos de unas 6 personas. Ajá.
vayan platicando entre ustedes qué proceso quieren trabajar. Hablo de una bioreacción que vamos a hacer de principio a fin, es decir, hasta purificar el producto. Ajá. Y quiero que lo justifiquen con base en estos pasos y en esta información que vemos aquí, con todo lo que he platicado con ustedes. ¿Vale? Espérenme tantito porque... ¿Hay dudas con esto de los procesos que van a buscar? Los voy a dejar libres para que ustedes busquen y propongan lo que quieren hacer. Ajá. Déjenme ver aquí. Los servicios y sistemas auxiliares se refieren a si voy a necesitar alguna instalación especial, si voy a necesitar, por ejemplo, si voy a necesitar traer algún gas especial, ajá, algún equipo que requiera ciertos cuidados de seguridad, no sé, ajá. Todo eso lo tengo que considerar aquí. Y debo de optimizar el manejo de los materiales y la transferencia de energía. Esto es, por ejemplo, en algún proceso se desarrolla o se requiere calor. Ajá, a lo mejor voy a calentar algo. Ajá, pero generar el calor para esa parte del proceso desde cero me va a costar mucho trabajo. ¿Qué tal que más adelante necesito o hago algo que genere el calor? Entonces, ese calor que se genera más adelante lo recirculo y lo meto, al menos para que ayude a calentar lo que va en esta parte del proceso. ¿Por qué? Porque debo de optimizar la transferencia de energía a lo largo del proceso. O sea, no estar desperdiciando energía. Ajá. Todo eso lo debo de considerar. Nosotros no vamos a llegar hasta los sistemas auxiliares, vamos a hacer todo lo anterior. Ajá. Pero lo ideal es que sí se considerara incluso eso para poner la planta, ajá, a funcionar adecuadamente. Y todo eso se considera para el diseño de los procesos, para los diseños que vamos a revisar ahorita. ¿Va? Esos sistemas auxiliares involucran las transformaciones físicas que se requieren hacer, o sea, moler, fundir, congelar, todo esto, ajá. La generación y la transferencia de tecnología, cómo va a ser el almacenamiento de las sustancias y el transporte de los materiales. Por ejemplo, yo tomé un curso hace poco de bioprocesos y hablaban de cuando uno de los materiales, cuando vas a producir pan, una de las materias primas es la harina, ajá, y en la cocina pues está padrísimo, puedes andarla cargando en tu botecito y ya, ajá. En la industria hay que almacenarla y vaciarla, tuberías, incluso para almacenarla y vaciarla, ajá, la harina es tan delgadita que genera ciertas chispas y si no le tengo cuidado puede generar explosiones. Ajá. Entonces, debo de considerar que si mi producto final va a ser un pan que requiere cierta cantidad de harina o unas grandes cantidades de harina, tengo que ver cómo lo voy a hacer para almacenar la harina que compre y cómo la voy a transportar desde donde la esté almacenando hasta donde la voy a utilizar. Ajá, porque son grandes cantidades, no puedo tener a alguien que vaya cargando los bultos, a lo mejor necesito traerla por un ducto, ¿ok? ¿Cómo le voy a hacer para que no me cause problema porque no me haga chispas, por ejemplo? ¿Mm? Todo lo que es el control y la seguridad, ajá, todas las normas, los HACCPs que vieron en inocuidad de alimentos, ajá, la contaminación, los puntos críticos de control. ¿Se fijan cómo aquí se integran todas las materias de la carrera? Bueno, entonces vayan pensando qué van a proponer, pero va a ser con base, sobre todo yo diría, en los pasos 1, 2, 3 y 4. A lo mejor esto de servicios lo podemos ahorrar, ¿va? Pero necesito que me digan, pues nuestro equipo propone hacer esto porque tengo estas características del producto, porque podríamos proponer estas materias primas, porque podríamos tener reacciones alternas que tuvieran tal o cual información, característica, y porque la separación sería fácil por tal o por cual cosa. O bien, la separación sería un problema y tendremos que analizarla. ¿Me explico? Bueno, cuando combino los pasos 1 al 4,
pues puedo calcular con esto el costo de la producción, porque considero las materias primas, la velocidad de la producción, el rendimiento de la reacción y la secuencia de separación. Y el paso 5 dice, contribuye, la información del paso 5, que es esta, los sistemas auxiliares, dice, contribuye del 20 al 60% de la inversión inicial. Ajá. Esa es la que necesitamos para pedir el préstamo o para ir con los tiburones para poner nuestra planta. Ajá. Dice, y del 15 al 40 del costo total de producción. Ajá, porque esto involucra el agua que voy a consumir, la electricidad, los combustibles, el mantenimiento de mis equipos, el control, los aditivos para abatir la contaminación, la disposición de los residuos, todo eso. ¿Mm? Que también es importante, aunque aquí no lo vamos a considerar porque no nos da tiempo. ¿Va? A ver, déjenme ver aquí. Entonces, bueno, en el libro que consulté, habla de estas gráficas. Ajá, entonces dice, de las materias primas, pues tenemos que ver la disponibilidad respecto al precio. Ajá. ¿Cómo está la relación disponibilidad respecto al precio? ¿Cómo está la velocidad, la variable físico-química respecto a la velocidad o el equilibrio, que es la misma que les presenté hace ratito? ¿Cómo está la separación, la especificación de separación respecto al costo? Ajá. ¿Qué sistemas auxiliares se requieren? Ajá. Y así por el estilo. Básicamente vamos a ver cómo están los tipos de diseño y si algo se requiere, regresamos a esta presentación o vemos si les puedo compartir este capítulo del libro que consulté para preparar esta parte. Ajá. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna sugerencia, algo que no haya quedado tan claro que quieran que vuelva a mencionar? Porque ahora siento que he hablado demasiado y ustedes no. Platíquenme. Entonces, para la siguiente clase, doctora, le tenemos que dar como tal una introducción al al proyecto que tenemos. Si no introducción, yo creo que al menos que ya me vayan diciendo qué idea tienen de qué proceso quisieran trabajar para empezar a ver si eso va a ser factible o no. Ok, eso lo que estaba viendo es que, por ejemplo, bueno, o sea, no vamos a ocupar el mismo, pero pues en formulación de proyectos nosotros estamos trabajando por cerveza. Ajá. Pues bueno, ya tenemos parte de rendimiento, producción y bueno, cosas un poquito administrativas, pero también poquito parte del proceso que se lleva a la cerveza. Ajá. Igual no sé si podrías guiarnos de esa manera o igual algo ya adentrado a nuestra especialidad que es biotecnología, manejar bacterias. Finalmente, la cerveza requiere el desarrollo de una bioreacción, que es lo que yo les pido. Ajá, o sea, yo por eso les pido que haya una bioreacción y por eso les digo que no les voy a aceptar si me dicen una super galleta super nutritiva, no, pues no está padre porque no hay bioreacción, porque no tenemos forma de modelar y de simular eso. Ajá. Pero si va a ser bioreacción y la cerveza tiene una bioreacción. Ajá. Si la vemos así, fíjate. Ajá. Ok, ¿qué tipo de cerveza? ¿Cuáles van a ser las especificaciones que va a cumplir tu producto? Ajá. ¿Qué tanto va a ser esta cerveza competencia de las que están en el mercado, por ejemplo? Ajá. ¿Qué especificaciones debe tener esa cerveza? ¿A qué mercado vas a impactar? Seguramente eso ya lo vieron en esta materia. Ajá. Ahora sí, ¿con qué materias primas vas a contar? ¿Qué vas a hacer? Y luego ya nos vamos entrando en la bioreacción. Y ahí vamos a ver cosas como, ¿y qué bicho va a hacer la fermentación para producir la cerveza? Ajá. Tenemos que meternos ahora sí, como somos ingenieros bioquímicos y debemos de saber de bioquímica, a la ruta metabólica, a la capacidad de la ruta metabólica, etcétera. ¿Me explicó? Ok. Sí, más o menos ya lo A mí, entendí. por ejemplo, generalmente me suele dar como flojera eso de la cerveza, pero vamos a intentar hacer un buen proceso. Ajá. Si eso les llama la atención, órale, van a tener que buscar información para armarlo aquí para esta materia. Va. Si quieren, piénsenle, adelante. Sí. Maestra, ¿podemos trabajar con el mismo equipo con el que hicimos los diagramas al principio? Sí, o sea, eso ya es cuestión de ustedes. Solo como ustedes van a hacer los equipos, aquí la condición es, no me interesa si a medio camino que ya se pelearon, que está ya medio feo, que es que no trabaja, me vale. Ajá.
imagínense que están en un trabajo y yo no puedo llegar con el jefe, es que esto no trabaja, no. Tengo que resolver las cosas, ¿vale? Entonces no se vale que a la mitad me dejen a la mitad y uno se separe y así, porque yo trabajo un montón. Ajá, porque para calificarles es un relajo cuando se separan y me mandan 2 veces el mismo trabajo. Ay, no, es un rollo. Así que ahora sí me voy a poner de loca payasa y no quiero que pase eso, ¿va? Así que busquen ¿Era muy bien máximo de con qué 6 equipo. o mínimo de 6, profesora? Máximo de 6. Ahorita les digo exactamente cuánto, porque la otra vez era de 7, ¿no? Sí, porque en el que tenemos Sí. ya hecho, bueno, mis compañeras y yo somos 7. Igual nosotros, doctora. 8 Somos nosotros. 7. Vamos a dejar el de 7, nada más que sí van a tener que super trabajar. Ajá. ¿Saben por qué? Porque eso me implicaría tener solo 5 equipos. Son 5 procesos. Tener más procesos me va a dispersar mucho y luego no les voy a poder tener toda la atención posible para esto. ¿Va? Entonces busquemos que Hay un sean equipo alrededor de 7. De 8. Pues ya es mucho, pero vamos a intentarlo. ¿Sí segura? Sí, o sea, lo que pasa es que al final son muchos y siempre algunos se terminan colgando de otros, ¿eh? Pero está bien, ustedes saben. ¿Va? Pero bueno, ahorita por favor, váyanlo pensando, lo vamos revisando el próximo martes, ¿va? ¿Me van diciendo? La condición es que tenga involucrada una bioreacción y que tenga muy claro cómo va, bueno, para dónde va a ser, finalmente cuál sería el uso final, para que eso me permita saber o diseñar la metodología de recuperación, el downstream. Ajá. Ah, ok, doctora. Y bueno, la bioreacción está involucrada o una enzima o un microorganismo. ¿Va? Y claramente pues debo de conocer esta estequiometría o la ruta metabólica donde se produce el metabolito, etcétera. ¿Va? Ok, doctora, una pregunta. Sí. Eso es lo que pasa, me da pena. ¿De Pero qué? ese no es dentro de esto, sino tengo una duda de un proceso Ajá, referente a un tema que estuvimos viendo en metabólica. No sé si ajá. usted me puede resolver esa parte. A ver, intentémoslo. Son los nodos de Ajá, metabolismo. No ajá. sé si es como que tenemos esa pequeña duda, cómo funcionan y todo eso. Más o menos ya tenemos la idea es de las rutas metabólicas, cómo funciona un nodo, pero sí es como que nos gustaría que nos aterrizara esa parte. No sé si sería mucho molestarla. A ver, nada más déjame acuerdo porque yo eso lo he visto por encimita. Los nodos es cuando vienen algunas partes de la ruta metabólica o varias rutas metabólicas y confluyen en un lugar y de ahí como que se distribuyen otra vez. Ujú, se le conoce también como ramificaciones. Ajá, ajá. Son- O viene la ruta y se ramifica. Digamos que, a ver, yo lo veo así, a ver, y ahí me dices qué es lo que necesitan. Yo lo veo así como si al principio tuviéramos una manguera donde entra agua. Ajá, y en cierto punto la manguera se ramifica, y entonces el chorro del agua que entró aquí, que era un montón, ajá, aquí sale en diferentes chorros, dependiendo de el grosor de cada manguera en la que yo ramifique mi gran manguerota, mi gran tubería, por ejemplo. Ajá. Ujú. Entonces, esa parte donde yo hago que la tubería se ramifique en diferentes mangueras sería el nodo. Ajá. Y es importante conocerlo para saber cómo hacer para cerrar algunas de las mangueras y dejar que todo ese chorro se distribuya específicamente a una serie de mangueras y a las otras no. Porque eso me implicaría que esa serie de mangueras me lleva al producto que yo quiero y no a los que no quiero. ¿No? Ok. Ujú. Ok. Y entonces, ¿sí voy bien en eso de los nodos? Sí. Ok. Ok, entonces aquí es como que esto nos ayudaría como para, si mal también yo tengo entendido, los nodos es lo que nos ayuda a cómo podemos mejorar por ejemplo, un producto, pues, en este caso de la ruta metabólica. O sea, por ejemplo, tenemos la glucólisis y tiene y los metabolitos salen los nodos, pero Ajá. como tal el objetivo es que siempre llegan al mismo lugar. O sea, no se desvían ni nada de eso, sino que llegan al mismo lugar para Ajá. una producción, pero lo que, si mal no recuerdo, nos ayudaría también para el mejoramiento. Sí, lo que pasa es que, a ver, otra vez,
Lo que importa aquí es el flujo de carbono. Ajá. Si vemos en la analogía que yo les digo, el flujo de carbono es como meterlo en una tubería así, el chorro de agua. Ajá. Si yo dejo que la tubería baje y llegando al nodo se divida en 10 mangueras diferentes, el chorro de agua que yo estoy recibiendo aquí se va a distribuir y se va a distribuir en 10 mangueras diferentes. Se me va a dar 10 ramificaciones diferentes de a lo mejor pequeños chorritos. ¿Va? Pero ¿qué crees? Que a mí me interesa el chorro que viene de esta manguera. Ajá. Tener mucho chorro de esta manguera. Ajá. ¿Cómo lo logro? Si siempre tengo el mismo flujo en la tubería, no lo voy a conseguir. ¿Cómo le hago? Tengo que cerrar algunas de estas mangueras, no permitir que salga nada por acá para que esta manguera me entregue un chorro más grande, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Debo de ver en esta ramificación que se hace de la tubería hacia las mangueras, ese es el nodo. Debo de ver cómo, primero conocerlo, ver cómo funciona, para saber cómo demonios le hago para cerrar esas tuberías y que mi chorro de agua no se vaya para allá, sino lo que se gastaba de agua para estas mangueras se distribuya a las que sí me interesan. Y por eso es que logro tener más producto. Ajá, porque como que voy desviando las rutas, voy cerrando mangueras para que mi flujo de carbono se distribuya hacia la dirección que a mí me interesa. Ajá, y entonces en metabólica lo que hacen es revisar las características de esos nodos para saber cómo le hacen bioquímicamente hablando, ya sea porque borren un gen o porque le metan algo al medio que haga que esta manguera se cierre, porque la enzima que la mantiene abierta no funciona si yo le pongo ese algo. Entonces, como le pongo ese algo, esa enzima no funciona, ¡pum!, me cierra esta manguera y entonces ya el flujo de agua se va por otro lado, se distribuye de otra manera. Ah, ok. En este caso, por ejemplo, ¿aquí qué tendría que ver la electronegatividad? ¿La electronegatividad de qué? ¿Del medio? Del medio. Probablemente favorezca. ¿Se acuerdan que las enzimas están conformadas por aminoácidos? Y los aminoácidos tienen una carga neta. Entonces, dependiendo del tipo de aminoácidos que predomine en la enzima termina teniendo una carga neta, ¿no? Si yo le cambio esa electronegatividad al medio, puedo provocar que la enzima se mueva su conformación. Y si se mueve, a lo mejor deja de funcionar como debe de ser. Y entonces esa es la enzima que no funciona y me cierra esta manguera, por ejemplo. A mí se me ocurre que va por ahí. Ah, ok, doctora. Bueno, ese sí era como que eso ya más o menos ya vamos centrados en esa parte. Okay. Que sí era como que esas duditas que sí tenía. Y ese como llevamos esa materia con la doctora Neria. Ajá. Pero ayer se me olvidó preguntarle. Y ahorita sí ya me da como penita nuevamente preguntarle. Por eso como que dije, pues bueno, ya la molesta a usted. Bueno, no es molestia. A mí me gusta mucho y me gusta mucho trabajar el proyecto de aquí con el de metabólica. De hecho, esto que les digo de la fermentación AB, lo hemos estado trabajando ella y yo de repente ella en metabólica y yo aquí en procesos. Ajá. Otra cosa les comento. Les sirve si utilizan el mismo equipo aquí y en metabólica. Ajá. Y se vale que hagamos el mismo proceso aquí y en metabólica. No sé ahora que en metabólica que van a trabajar, porque luego cada semestre va cambiando la doctora la información. Plásticos degradables. Qué interesante. O sea, con poliláctico o con ¿cómo se llama polihidroxibutirato. Sería por la producción de lacto a través de glutamato. Ok, sí es con poliláctico. Ah, pues aquí se puede hacer sin problema, ¿eh? Así que una recomendación, armen el mismo equipo que tienen allá, acá. Y entonces allá lo ven desde el punto de vista de ingeniería metabólica, los fluxes, los nodos, cómo desvían la ruta, cómo mejoran la cepa, bla, bla, bla. Y aquí lo vemos con respecto a, bueno, esa mejora, cómo me impactaría en el proceso. Cómo yo establezco mi proceso y cómo meto esa mejora en mi proceso para mejorar. Doctora, entonces podemos usar el mismo microorganismo que es el Corynebacterium glutámico.
Ajá. Y Sí. ya sobre eso nos basamos para hacer los microplásticos, que sería el producto. Sí. Ah, ok. Ahora, entiendo que, por ejemplo, ella les da una cepa de base y con base en lo que ven, les propone algunas modificaciones a la cepa, hacer algunas clonaciones y probar otras cepas, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, si Glutamic no produce succinato o lactato, tenemos que ver que otras bacterias sí lo producen y esos, como introducirlo al metabolismo y ver en dónde bloquear, ahora sí que la ruta para que produzca el succinato. Exactamente. Ujú. Entonces, se me está ocurriendo que no sé cuántos equipos haya por el estilo, pero a lo mejor lo que podemos hacer es una ruta, digamos que lo normal, lo que se hace normalmente con esa cepa para producir el poligalacturónico y hacer el plástico, ajá, pudiera ser nuestro diseño base, ajá, y la mejora se podría implementar cambiando el tipo de cepa, pero para hacer el diseño base tenemos que plantear todo, tener la simulación para poder saber que cuando yo le meta la cepa, la simulación me diga cómo mejoraría el proceso. ¿Va? Sí, doctora. Entonces, chequen, no sé cuántos equipos hay así porque son pocos los que están en metabólica y aquí. Ajá. Pero está interesante, está bonito. Es que ya nos aburrió la fermentación ave, llevamos un montón trabajando y la verdad es que hemos sacado cosas muy interesantes que yo creo que estos niños que les digo ya van a hacer, yo creo que un proyecto, una tesis ya para sacar datos, porque simulamos bonito el proceso y suena bastante interesante con lo que yo hago y con lo que hace la doctora Nelia y podríamos armar algo interesante ahí en el laboratorio. Pero eso de los plásticos también suena bastante bien. Así que, pues si quieren, podemos trabajar en equipos con eso. Ajá. Lo que no implica que los demás tengan la fuerza que hacerse a esa información. Ajá. A lo mejor les resulta más interesante hacer vinagre a los que trabajan con alimentos o hacer alguna enzima. Chéquenle, porfis. Ajá, se trata de que se involucren y de que les guste. Yo les puedo proponer, pero es mejor que ustedes busquen a ver qué les llama la atención para que sea fácil integrar la información. ¿Cómo ven? Por mí estaría muy bien, doctora. Sí, por Digo, sí, nosotros también. Bueno, por mí. Bueno, chequenlo entonces y me dicen, ¿va? Váyanlo pensando. Déjenme ver nada más una cosa que me mandó este niño. Es que está haciendo una actividad enzimática. Blanco. Dije, ¿qué pasó aquí? 2, 8. Ok, ya estamos parejitas. 3. Ajá. Chales. Bueno. Ok. Déjenme ver una cosa. Bueno, entonces ya les dejo ahí la cuestión. Vamos a avanzar un poquito más y para que se traigan ya información para empezar a trabajar con esto ya con su información, ¿les parece? Sí, doctora. ¿Vale? Bueno, entonces esto se los mando para que lo tengan, porque hablé y pues si me fue bien, medio que notaron, nos sacaron capturas de pantalla o pueden regresar a la grabación, pero pues ténganlo para que puedan sacar la información. Bueno, entonces quedamos que el diseño más básico es el famoso diseño heurístico. Ajá. Como su nombre lo dice, es el empírico o heurístico, porque se basa en el análisis de experiencias anteriores para situaciones similares. Dice, se basa en el análisis de las alternativas desarrolladas en experiencias anteriores para situaciones similares. Ajá. Ustedes no van a poder trabajar en el laboratorio lo que están planeando con la doctora Neria. Si bien les va, a lo mejor van a plantear una que otra cosa. Pero la verdad se van a basar para diseñar el proceso en esta materia de lo que dicen los artículos. Ajá. Van a buscar artículos donde hagan algo similar, muy parecido a lo que queremos hacer. Ajá. Así que se van a basar en experiencias de situaciones muy similares reportadas por otros investigadores, que además están reportando cosas de investigación básica, no de un proceso. Ajá. Pero esa información que recopilemos nos puede servir para diseñar al principio nuestro proceso. ¿Va?
esa información que van a buscar con la que vamos a hacer el diseño base o heurístico me va a permitir deducir una serie de reglas empíricas o heurísticas. Dice que de seguirse llevarían a seleccionar la mejor alternativa de diseño. Ustedes buscaron información de las reglas heurísticas, ¿se acuerdan? Como parte de la tarea que me entregaron el martes o ayer. Sí, profesora. Ajá. Sin que me las digan, a ver, léanlas, analízanlas y díganme, por favor, ¿cómo qué dirían que son las reglas heurísticas? ¿De qué se dan cuenta cuando las analizan? Como tipo control de calidad. ¿Cómo? Como tipo de control de calidad. ¿Por qué? Porque una de las reglas es prevenir los errores. En este caso también podríamos decir que no haya en el proceso no haya un tipo de errores o como tal en el diseño. Ok, una regla dice prevenir los errores. Eso es para la operación. ¿Cómo previenes que tengas algún error? ¿No? Uh-huh. Ok. A ver, chéquenlas y díganme qué concluirían que son las reglas heurísticas. Que son las que se hacen al principio de un proceso. Las reglas heurísticas son las que se aplican para diseñar un proceso. Sí. ¿Qué más? Bueno, también como lo dice su presentación, maestra, se basan en experiencias anteriores Ajá. para desarrollar un proceso mejor que el anterior que ya hicieron. Ok. A ver, esto de que se basan en experiencias anteriores, por ejemplo, si regresamos a mi ejemplo del postre que hago en la cocina, ajá, resulta que yo lo hago de cierta manera, pero esa es una receta familiar. Y entonces yo sé que mi abuelita lo hacía en la olla fulana de tal. Ajá, y a mi tía le hacía esta parte con la batidora tal y así, ¿no? Y entonces yo qué hago, aplico mi diseño a partir de lo que me decía mi abuelita que le salía bien a ella y a mi tía y mi mamá, ¿sale? Y entonces con eso diseño mi propio proceso a partir de las experiencias de ellas que también hacían el proceso, aunque de manera diferente o tenían algo diferente. Ajá, yo integro como las mejores experiencias. Ajá, a lo mejor mi abuelita tenía que hacer los frijoles, hirviendo los frijoles en una olla de barro y durante toda la mañana, ¿no? Y yo ya aprendí que mi mamá lo mete a la olla express. Entonces, ¿cómo va a ser mi proceso de preparación de frijoles? Más fácilmente me meto a la olla express, porque es más fácil, ¿no? Ya vi que optimizo un poco el proceso de lo que hace mi abuela, lo que hace mi mamá, por ejemplo. ¿Me explicó? Entonces, ustedes de lo que se trata es de que empiecen a buscar información, empiecen a analizar y digan, ok, ellos lo hacen así, ellos lo hacen así, ellos lo hacen así. Creo que lo más fácil sería hacerlo así. Y entonces establecer mi diseño base con base en lo que ellos, por su experiencia, me reportaron. ¿Sí? Pero una de las cosas es, sobre todo, tener el diseño más sencillo posible. Primero que nada. ¿Sí? A ver. Fíjense. Las reglas, saqué estas de un libro que son como 7, 8. La verdad es que después vi otro libro en donde trae como 30 reglas heurísticas. No sé cómo les haya ido cuando las buscaron. ¿Cuántas se encontraron?
Yo encontré 16. Tú encontraste 16. Ok. ¿Alguien encontró menos? ¿Alguien encontró más? Yo solo encontré 5. Ok. Ajá. Yo encontré 15 y los estaban dividiendo por niveles. Ok. ¿Cómo por niveles? En el nivel 1 Ajá. nos dice que proponer operación discontinua si se producirán al menos de 5 por 10 a las 5 toneladas Ok. al año, o Ajá. si se prevé fuerte ensuciamiento de equipos o si se trata de procesos bioquímicos o farmacéuticos. En el nivel 2 nos dice que son decisiones de la estructura de entrada y salida, y de ahí nos describe 6 heurísticas. Ok. A ver, aguántame tantito entonces. Ujú. Yo puse estas que me parecen, creo que son las más concretas. Ajá. Vamos a ver estas y seguramente ustedes van a ubicar esas que encontraron en alguna de estas. A ver, fíjense. Lo que me marca la primera heurística, que es creo que lo más importante es ubicar los reactores, ubicar la bioreacción. O sea, para empezar a diseñar mi proceso, lo primero que debo de hacer es encontrar la bioreacción. Es como cuando estoy armando un rompecabezas. Ajá. ¿Qué ubico? No sé, como la pieza emblemática, la pieza clave, a partir de la cual voy a armar todo lo demás. ¿Sale? Entonces, ubico las bioreacciones. ¿Cuántas hay? Y las tengo que poner, porque estas me van a determinar cómo va a ser todo lo demás. ¿Sale? Eso es lo primero que me dice, a ver, si quieres diseñar un proceso, lo primeritito, ubica la bioreacción. Ajá. La segunda, como se habrán podido dar cuenta, cuando armaron su diseño de bloques, siempre antes del reactor iba un mezclador, ¿sí o no? Sí. Ajá. Eso es típica, ¿sale? La otra dice, si las materias primas no son puras, se agregan separadores antes de los mezcladores. Un poco lo que nos acaba de decir su compañera. ¿Cuál es tu nombre? Ana Claudia. ¿Cómo? Ana Claudia. Gracias, Ana. Un poco lo que dijiste aplica con esta, ¿sí o no? Ajá. Sí. Si las materias primas no son puras, se agregan separadores antes de los mezcladores. Imagínense que para un proceso que tengo en el laboratorio, utilizo cáscara de camarón. Ajá. Pero para llegar a que a tenerla en la bioreacción, antes necesito hacer todo un tratamiento. Fíjense, las colecto, las tengo que lavar, ajá, les tengo que quitar todas las antenitas, incluso a veces la cabeza, las patitas y dejar el puro caparazón. Eso ya es una separación, ¿sí o no? Ajá. Luego ya las tengo que moler y luego tengo que separar en tamiz. Ajá, y agarrar nada más la de cierta sección del tamiz, la de cierto tamaño. Esa es la que ya va a entrar al mezclador para que luego haga la bioreacción. Entonces, siempre, si esas materias no son puras, ajá, y requieren un tratamiento, generalmente yo debo de agregar separadores antes del mezclador que me va a llevar a la bioreacción. ¿Sí? Y la otra es que siempre consideren que después de un reactor o de la reacción va un separador. ¿Sale? En nuestro caso, cuantimás porque tenemos células. Entonces la célula va a crecer, va a generar sólidos ahí, ajá, y cuando voy a recuperar el producto, si este producto es extracelular, lo primero que debo de hacer es quitarle las células y quedarme con el líquido del cual voy a obtener mi producto. Entonces, siempre del reactor, antes del reactor va un mezclador y después va un separador. Y si al mezclador necesito meterle materias primas puras, seguramente necesito hacer un separador antes. A veces hasta un divisor. ¿Ya vieron? ¿Todo bien? A ver. Sí, maestra. Esperen un tantito. En la mesa. A ver, pues. Entonces,
De la bioreacción, antes va un mezclador, después va un separador, y si requiero que para el mezclador entren materias primas puras, necesito un separador. Ajá. Ahora dice, agregar divisores cuando una corriente es mayor que la que se requiere a las unidades de proceso que se encuentran más adelante. Es decir, si yo me traje 100 kilos de cáscara de camarón, pero para mi reactor van a entrar apenas 10 kilos, ¿qué debo de hacer? Dividir mis 100 kilos en cachitos de 10 kilos y así los voy a ir procesando. ¿Ya vieron? ¿Ah? O si del reactor salen 1000 litros y yo nada más tengo una centrífuga a la que le caben 100 litros, pues esos 1000 los debo de ir dividiendo poco a poco y metiéndolos en cachos de 10 litros a la centrífuga, que es el separador. Ajá. Otra cosa dice, si hay sustratos que no reaccionaron y es posible separarlos de las corrientes del producto, hay que alimentarlos hacia un mezclador que vaya corriente arriba para adicionarlos nuevamente al mismo. Ajá. Si yo meto la cáscara, no reacciono toda y me queda y se puede seguir utilizando, en vez de tirarla, ¿qué hago? La separo y la regreso al mezclador para que vuelva a entrar al proceso hasta que se agote, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso me marca eficiencia del proceso. No se desperdicia nada. ¿Va? A ver, entonces más o menos ven que lo que se encontraron que pueden ser 30, 50 o 5, ¿se adecua a esto? A ver, díganme. ¿Alguna otra que les llame la atención? De las que ustedes tienen en su tarea. A ver, ahora sí, Ana, lo que me decías, ¿qué tanto se adecua con esto? Les veo Sí. mi... Ajá. Ahora sí que sí, lo que encontré es lo que usted nos está explicando. Bueno, Ajá. yo lo saqué de un portal del Politécnico. Ok. Que no es Y la es de la mejor fuente de información. Ajá, pero ¿cómo? y es de la Facultad de Psique. Ok. Ellos hacen procesos más bien químicos, o sea, de torres de destilación, de columnas de destilación o de alguna modificación, alguna reacción, etcétera, ¿no? Ajá. Sí, Lo que doctora. quiero que vean es que si se encontraron 30 o si se encontraron, estas son 2, 4, 6, ¿no? Esas son 6. Si se encontraron 30, esas 30 caben en alguna de estas, ¿no? Sí. Sí. Hay ¿Vale? uno que dice sobre la separación de los sustratos. Ok, ¿qué dice? Espérenme tantito. Ese creo que es en el nivel 3, Ajá. donde nos dice que la heurística de las decisiones de la estructura de residuo. Nos dice que la heurística 7, cada conjunto de reacciones con condiciones de operación catalizadas diferentes requieren reactores separados. Para Ok. evaluar las operaciones de usar reactor de tanque de flujo continuo o tubular y operación adiabática o isotérmica. Ok. Esa que nos acabas de leer corresponde a esta de aquí. Ajá. Es como si viéramos esta, le diéramos un clic y se desplegara esa condición, donde dice, primero ubica las reacciones y luego ve esas reacciones cómo deben de operarse. En continuo, en lotes, en alimentado, debe de tener un control adiabático o no, etcétera. ¿Ya ves? Sí. ¿Vale? Ok.
A ver, ¿a alguien más le llamó la atención otra cosa? ¿Algo de lo que ustedes encontraron que yo no haya mencionado en estas 6 heurísticas? Entonces déjenme ver mi apunte. ¿Algo más? ¿No? Ok, entonces, las heurísticas son una serie de reglas lógicas, ¿se fijan? Que lo que me dicen es cómo debe de ir el flujo del proceso de la manera más eficiente posible. ¿Va? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, les digo lo siguiente y ya los dejo ir. A ver, fíjense. Necesito su atención aquí. Este diagrama muy general de flujo corresponde al artículo que ya revisaron para los diagramas de bloques que hicieron antes en una de las actividades. Ajá. Es el de la sacarificación en el artículo que es de mi laboratorio. Ajá. El de la sacarificación de la cáscara de plátano, ¿se acuerdan? Bueno, aquí está resumido de esta manera. Fíjense, por si no lo han terminado de leer, no lo han entendido, se los platico. La reacción principal para nosotros era esta. En realidad son 1, 2, 3, 4, 5 reacciones importantes. Ajá. Voy a partir de esta y les platico por qué para mí era importante y luego les digo por qué ubicamos las reacciones y a partir de eso se hace todo lo demás. Ajá. En este artículo, la cáscara de plátano es un desecho, es un residuo. ¿Qué hacemos en la casa cuando comemos un plátano? Lo abrimos y tiramos la cáscara. Sin embargo, la cáscara tiene alta cantidad de diferentes componentes que pueden ser utilizados y aprovechar la cáscara en vez de tirarla a la basura. Ajá. Bueno, esos componentes son algunos polisacáridos y algunos polímeros que si se degradan me pueden dar azúcares reductores. Esos azúcares reductores se pueden fermentar con la ayuda de microorganismos y los microorganismos que los fermentan producen compuestos de interés. En este caso, por ejemplo, utilizamos un microorganismo que se llama Lactobacillus delbrueckii, que fermentó los azúcares reductores que se obtuvieron a partir de la sacarificación de la cáscara de plátano y al fermentar produjo ácido láctico, que es un compuesto de interés en la industria. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, esta sacarificación, que es la degradación de todos los componentes de la cáscara de plátano hasta sus azúcares constitutivos, se puede hacer de dos formas. Por un método químico, o sea, metiéndole ácidos y bases a eso para que rompa todas las estructuras y me libere los azúcares reductores, o por un método biológico. Nosotros optamos por hacerlo por el método biológico. ¿Cómo es esto? Aplicamos enzimas que se encargan de degradar a esas estructuras. Si la estructura tiene celulosa, le meto enzimas celulasas, rompen la celulosa hasta glucosas. Si la estructura tiene gilana o hemicelulosa, le meto hemicelulasas y degradan a la hemicelulosa hasta sus azúcares constitutivos. Si la estructura tiene pectina, entonces le meto pectinasas y degradan a la pectina y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, este proyecto fue el primero en el que trabajé en conjunto con el doctor Martín. Él tenía la intención o la idea de esta fermentación porque él quiere hacer cosas aquí más adelante en la separación. Y yo, por mi lado, había trabajado bastante en esta parte de los cultivos para producir como producto principal enzimas. Ajá. Entonces, lo que le dije es, bueno, ¿y por qué no? Yo produzco las enzimas, ajá, las metemos para un uso final, estas enzimas, y sacarificamos la cáscara. Y ya sacarificada, ajá, los azúcares que se generan, les metemos una bacteria y producimos ácido láctico. E hicimos un súper proceso bien bonito que pudimos publicar, pero estamos viendo que tiene para hacer muchas cosas. Bueno, entonces, aquí produjimos gilanasas,
que actuaban sobre la hemicelulosa, sobre el gilano de la cáscara de plátano. Ajá. Pectinasas que actúan sobre la pectina de la cáscara. Y oxidasas que actúan sobre la lignina de la cáscara. Las tres en conjunto deben de actuar como cooperando entre sí para que puedan romper todos los componentes químicos de la cáscara y liberar azúcares reductores. Esa es una. Ajá. La otra es que estas enzimas son catalizadores. Al ser catalizadores, no se consumen en la reacción. O sea, están ahí y pueden sacarse de la reacción así como entraron sin haber cedido o ganado electrones. Entonces no se transforman tampoco. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pusimos un cultivo sólido que tuvo como entradas una fuente de carbono, que era cáscara de limón con bagazo y salvado, y le metimos un microorganismo con su medio de cultivo. Ajá. Y entonces este microorganismo creció sobre estas cáscaras y para poder crecer tuvo que producir enzimas de varios tipos, pero sobre todo estas gilanasas. Ajá. Por otro lado, metí otro microorganismo con esta misma serie, con este mismo cultivo, e hice que este microorganismo produjera varias enzimas, entre ellas las pectinasas. Ajá. Y por acá metí esto mismo, pero ahora con otro microorganismo que se encargó de producir las oxidasas. Ajá. Aquí pongo que estas fueron las entradas, materias primas y microorganismos. Ajá. Y aquí fueron las salidas. Tengo dos salidas. Elementos que salen del proceso y ya nunca más regresan y elementos que siguen el flujo del proceso. Ajá. Estos que salen fue hongo con lo que quedó de residual de estas cáscaras, que el hongo ya no alcanzó a degradar y que podrían ser subproductos, ¿va? Pero bueno, entonces las enzimas juntas se juntaron aquí con la cáscara de plátano y un regulador para permitir el pH adecuado, ajá, y se pusieron en el proceso de sacarificación de la cáscara. Al finalizar este proceso, ¿qué hicimos? Teníamos la cáscara tratada a la que ya le quitamos lo más posible los componentes, pero que siga habiendo fibra, por ejemplo, y teníamos azúcares reductores que estaban en el medio de cultivo, en el líquido, y que se volvieron un licor de sacarificación porque tenían azúcares reductores un buen en el líquido. Ajá. Y esos los ponía yo como materia prima para que el microorganismo Lactobacillus delbrueckii, con su medio de cultivo, los fermentara y me diera ácido láctico. Entonces tengo tres fases. La fase de producción de las enzimas, la fase de sacarificación y la fase de fermentación. Todas las que están en cuadritos son bioreacciones y me puedo desplegar en cada una de ellas. Mi diseño completo implica todo esto. ¿Vamos bien? Junté lo que yo ya había hecho de la manera más fácil, ajá, esto, con lo que quería hacer Martín y lo ligamos en este proceso de sacarificación y tenemos el diseño. Este de alguna manera podría funcionar como mi diseño heurístico, ¿va? Y siempre en este punto les pido que me propongan el diseño evolutivo. Vamos a ver. El diseño evolutivo dice, a partir de la experiencia propone modificaciones al diseño base de un proceso. Esas modificaciones tienden a mejorar la economía o confiabilidad del proceso sin pasar por la etapa de implementación a escala comercial de alguna de estas. Ajá. Lo que hace es proponer una nueva configuración a partir de la más simple posible que satisfaga las restricciones impuestas al proceso y las especificaciones de los productos. Y se debe de hacer una evaluación técnica y económica para identificar qué elementos elevan el costo y pueden ser fuentes de problemas serios para la puesta en marcha. Miren, básicamente, en pocas palabras, ese es mi diseño heurístico, ya lo hice. La idea es que ustedes lo lean y busquen y propongan qué podrían hacer, sustituir aquí para mejorar el proceso, ya sea para hacerlo más corto, más limpio, generar más ácido láctico o más azúcar. ¿Qué harían? ¿Me explico? Entonces aquí les digo, opción número 1, todos trabajan con este heurístico y me proponen mejoras. Opción número 2, se van y buscan qué proyecto van a hacer y me proponen el heurístico y el evolutivo. ¿Por cuál votan? A ver, vuelvo a repetir las opciones. Ajá. Opción número 1, trabajamos con mi artículo. Este es el diseño heurístico. Lo vuelven a leer y ahora van y me proponen un diseño evolutivo, proponiendo la modificación de alguna de las etapas, ya sea esta o esta.
Esa modificación la van a proponer con base en lo que busquen en la literatura y me digan, pues mira, yo en vez de hacer la sacarificación de esta manera, propongo hacerla de esta otra, porque ya leí y ya vi que hacerla de tu manera me da un rendimiento de producto de tanto, pero de esta otra puedo aumentar el rendimiento tanto por ciento por tal o por cual cosa. Opción número 1. Opción número 2, se dedican a buscar qué van a hacer de proceso. Ya que lo entiendan, me proponen el diseño heurístico a partir de lo que revisaron y luego el diseño evolutivo variando una cosa del diseño heurístico original. Por mi parte, el de usted, maestra, trabajar con su artículo. Sí, opino lo mismo. Ok, en lo que se complican con sus procesos. ¿Va? Ok, ¿qué necesitan para eso? Leer muy bien mi artículo. Ajá. Yo más o menos aquí estoy resumiendo lo que les digo. Ajá. Fíjense, nosotros hicimos esta base y nuestro diseño evolutivo dentro del artículo, fíjense qué fue. Nosotros produjimos las enzimas, desechamos estas. Estas ya no nos interesaron y ya no las pelamos, pero por ahí puede haber algo. Tenemos las enzimas, las ponemos, hicimos un montón de pruebas de cómo poner las enzimas, cuál primero, cuál después, juntas, separadas, etc. Ajá. Y logramos la mejor condición de sacarificación. Luego separamos, quitamos la cáscara de plátano, sacamos los azúcares, los metimos a un reactor y le metimos el microorganismo. Ajá. Y llegamos hasta ver cuánto de ácido láctico producía ese microorganismo. Ese fue nuestro heurístico. Y ahí mismo hicimos la evolución. ¿Qué hicimos? En vez de separar la cáscara de plátano y agarrar el licor y meterlo a otro fermentador, ¿qué hicimos? Cuando ya se acabó la sacarificación, porque como leerán ahí, las enzimas tienen un límite y dependen de cuánto de azúcar hay aquí. Ajá. Ya que dijimos, bueno, ya está la sacarificación, no movemos nada porque eso nos ahorraría una operación unitaria, que sería la separación de la cáscara. Así sin moverle a mi reactor, así como tenía la cáscara sacarificada, nada más le echamos a la bacteria y dejamos que la bacteria fermentara estos azúcares. Así que la separación sucede hasta que acaba la fermentación y nos ahorramos una operación unitaria que implicaría a la larga costos de un equipo y de energía y de tiempo para separar, recuperar los azúcares y meterlos al fermentador. ¿Me explicó? Eso fue nuestro diseño evolutivo. Y esa es mi justificación. ¿Va? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A partir de propónganme una modificación por la que crean que mi proceso podría mejorar con esa modificación y díganme por qué. Chicos, ¿ya se desmayaron? Sí, está bien, profesor. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, entonces vamos a ver. Recuérdenme cuándo quedamos que me van a entregar el problemario de balance de materia. Yo no lo noté ayer. Se supone que íbamos a hacer el examen y con eso nos iba a evaluar, ¿no? Exacto, pero ¿cuándo quedamos? Hoy. ¿Hoy a las 8? Hoy. No dijo. No, No, 4 media hora antes de la clase, de que terminara. Y era dentro de la clase, maestra. Anden, se me olvidó. Entonces pongamos una nueva, porque si lo quieren hacer hoy se los dejo ahorita, pero creo que algunos tienen clase. Sí, profesora. ¿A qué hora lo hacemos? Maestra, ¿no habrá forma de que mejor nos lo permita presentar mañana? Porque, por ejemplo, yo sí termino un poquito tarde. Mañana no puedo, doctora. A las 8 O de el la martes, tarde. Que lo ponga profesora. ya en la noche, como a las 8 o 9. Martes. Sería mejor el próxima martes. clase. Mejor el martes, doctora, porque bueno, ya mañana ya no puedo. ¿Y el martes dentro de la clase o después? Hoy a las 9 de la noche. Dentro de la clase. Sí, dentro de clase, profesora. Ok. Espérenme tantito, déjenme ver una cosa. Ok, vamos a hacer algo. ¿Lo hacemos el martes antes de la clase o después? O sea, al inicio o al final de la clase. Al final. 3, 5:30.
De 5:30 a 6, el martes. Sí, doctora. ¿Va? Ok. Sí, profesora, está bien. Ok. El martes arrancamos, volvemos a revisar esto del evolutivo, pero ya tienen información para irle buscando cómo va a ser la modificación, de manera tal que ustedes me van a entregar esa propuesta de diseño evolutivo el próximo viernes, ¿va? Doctora. Sí. Entonces el proyecto que habíamos dicho ese ya no, o sea, ya nos vamos a enfocar en su artículo. ¿O? No, aquí solo para esta actividad. Ah, ok, entonces seguimos en pie con el proyecto. Sí. Ah, Sí. ok. Ok. El próximo viernes me van a entregar por equipo su propuesta de diseño evolutivo. De mi diseño. ¿Sí? Sí. ¿Va? Por equipos, y lo que quiero es que me digan en qué punto van a incidir, en qué punto de mi diseño. Ajá. ¿Cómo lo van a cambiar? ¿Cómo ese cambio va a mejorar a mi proceso y por qué? ¿Sí? ¿Lo puede repetir otra vez, profesora, Sí. por favor? Sí. Necesito que me digan qué parte, qué paso de este proceso van a cambiar. Ajá. ¿Cómo lo van a cambiar? O sea, ¿lo van a cambiar por qué cosa? ¿Por qué proceso? Ajá. ¿Cómo ese cambio va a generar una mejora en mi proceso? Porque a lo mejor va a darme más de azúcares y por ende más de ácido láctico. Ajá. Y era con base en qué, o sea, ¿cuál es la base teórica de hacer ese cambio y por eso la mejora? ¿Me explico? Por ejemplo, yo les platiqué mi diseño evolutivo. En vez de separar estos dos, los junté. Ajá. Y eso me ahorró una operación unitaria. ¿Sí? Sí, doctora. Todo está basado, solo se vale como fuente de información, artículos o libros. No se valen blogs, no se valen sitios de internet, solo artículos y libros. ¿Va? ¿Existe un formato donde lo podemos entregar, maestra? PDF, Word. De preferencia, entréguenlo en Word, como máximo 3 páginas, pero les armo bien las especificaciones, ¿les parece? Sí, por favor, doctora. Ok. Aváncenle. El martes discutimos cómo van. ¿Va? Si hay dudas y eso. Sí, doctora. ¿Listo? ¿Algo más? Ya se nos acabó la clase, qué horror. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, maestra. Bueno, entonces yo ya pasé lista. No sé si tengan alguna duda. No, creo que no, doctora. ¿Todo bien? Ok. Entonces, pues nos veríamos el martes. ¿Va? Perfecto, doctora. Bonita Sí, tarde. profesora. Descansen, que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Igualmente, doctora. igualmente, maestra. Nos vemos.